aplauso al Señor porque vamos camino al 1.100.000 personas que el Señor nos ha permitido ayudar, asistir. Y ni hablar que ya hemos superado los 2 millones de platos de alimentos que hemos sembrado en los diferentes comedores para niños. Y vamos por más. Vamos a seguir dando por gracia lo que por gracia Dios nos permite recibir. Así que, bueno, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a las personas que se van a conectar a partir de ahora por SLN Live. Y me voy a tomar nada más que un par de minutos porque creo que es muy importante entender un atributo de Dios que muchas veces es relegado en no pocas congregaciones, como es el atributo del poder milagroso de Dios. Está muy bien que nosotros amemos su palabra, su estudio. De hecho, yo permanentemente incentivo a que nos adentremos, profundicemos en el conocimiento de su palabra, pero básicamente también debemos entender que a Dios le agrada cuando nosotros le creemos para milagros. Dios está muy interesado en hacer posible lo que para nosotros en no pocas ocasiones es imposible. Y muchos se han esforzado demasiado, diría yo, en tratar de hacernos comprender como que el poder milagroso de Dios quedó en el pasado, como que no es algo que está vigente en nuestros días. Que Dios, si queremos saber cómo es su poder milagroso, solamente debemos acudir a la Escritura y mirar lo que Dios hizo en otras personas en el pasado, pero que ese poder glorioso y soberano no está vigente en nuestros días. Y eso es un error teológico terrible. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue siendo un Dios de milagros. Ahora, entendiendo esto, debemos definir básicamente lo que es un milagro. Que mucha gente, al desconocer la definición concreta de lo que es en sí un milagro, pues básicamente le resulta hasta difícil poder entender hasta cuándo experimentó un milagro. El milagro es básicamente la intervención divina de poder de Dios sobre el hombre, sobre la mujer, ante la incapacidad de resolver un problema. Eso básicamente es Dios haciendo posible lo que humanamente es imposible. ¿Qué sucede con nosotros cuando nos toca atravesar una situación la cual nosotros vemos que no tiene una solución, no la podemos resolver? Inmediatamente, cuando nuestro intelecto, cuando nuestra capacidad humana se queda sin recursos para enfrentar un problema, cuando ya hemos llegado al límite de nuestra capacidad para resolver una situación X, es allí donde muchos lastimosamente entran en un proceso de depresión, de angustia, de estrés, de ansiedad. ¿Por qué? Porque ven que la situación no la pueden resolver. Y a medida que va pasando el tiempo, lejos de que la situación mejore, se empeora. Y eso hace que mucha gente tenga grandes pozos depresivos. Pero debemos entender que donde nuestra mente humana limitada termina, Dios no. Dios es un Dios eterno. Y aún lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue interviniendo en la vida de los hombres para que puedan salir victoriosos de situaciones en las cuales ellos no le ven salida. Y cuando nosotros abrimos la Escritura, nos vamos dando cuenta que en un sinnúmero de ocasiones Dios hizo cosas gloriosas, proezas, maravillas. De repente usted ve que un
hombre llamado Moisés, liderando y guiando un pueblo, que claramente esto no es una fábula, ni tampoco una linda historia que no es real. No, esto ocurrió de manera literal. Moisés va llevando al pueblo, de repente lo va sacando de Egipto, llegan hasta la orilla de un mar que se llama el Mar Rojo. Venía Faraón con toda su furia para hacer una limpieza étnica de los judíos. Sin embargo, cuando Moisés le dice, Señor, ¿qué haremos? Dios le dice, mira, en este momento yo sé que tú no tienes opción. Hay una sentencia de muerte sobre ti y sobre todo el pueblo. Lo único que puedes hacer es estirar la vara hacia el mar y yo voy a abrir el mar. Y no solamente que lo voy a abrir, la tierra donde ustedes van a transitar en el medio del mar va a estar seca. Claro, es allí donde nuestra mente dice, hay que ser demasiado, no sé, crédulo para poder imaginarse eso. Claro, es que es allí. Yo siempre digo que el raciocinio es bueno porque nos ayuda a pensar, nos ayuda a tratar de extraer lo mejor que Dios puso en nuestras capacidades humanas para resolver los problemas. Eso es bueno, pero hay un momento en donde nuestra capacidad se ve limitada, nos supera la situación y es allí donde yo debo creer que Dios puede hacer cosas que mi mente diría, eso es imposible. Es que allí está el milagro. Allí se encuentra el milagro. Moisés podría haber dicho, no, Señor, ¿a dónde habría tirar la cosa? Señor, vamos. Bueno, a ver, peguémonos la vuelta, muchachos, y vamos y peleemos contra el faraón, qué sé yo. Nos van a matar a todos, pero por lo menos matemos un par de egipcios. Sin embargo, Moisés, no crea usted que lo entendió, no crea que usted diga, bueno, Moisés dijo, bueno, ¿qué representa la vara? Esto, teológicamente, escatológicamente, la vara representa esto, vamos a ver, vamos a agarrar una Biblia de estudio, chequeemos qué significa la vara. No, en ese momento no había tiempo para eso. Lo que había que creer es que Dios lo iba a hacer. Y cuando Él estira la vara, el mar se abre, el suelo se seca, el pueblo pasa. Y cuando los paganos egipcios quisieron hacer lo mismo, no pudieron porque el mar se cerró y todos perecieron. Es que los milagros están diseñados para que los hijos de Dios puedan disfrutarlos, experimentarlos. Y así podemos ver muchísimos milagros que nos van a romper la cabeza. Es imposible, no lo entiendo, pero que es allí donde Dios se manifiesta, es allí donde uno debe comenzar a creer. Y quizás alguno dirá, bueno, yo no me he encontrado nunca en esa encrucijada de la vida, casi siempre he puesto lo mejor de mí y he resuelto mis problemas. Bueno, si tal vez los problemas que te ha tocado enfrentar todos han sido de humana solución, pues, pero convengamos que en algún momento nos va a tocar. En algún momento nos va a tocar. Y por más que uno diga, yo cancelo esas palabras, a mí no me va a pasar. No, pará. Es que Dios es el que nos empuja ante esa situación. Pero ¿por qué Dios nos va a empujar hasta ahí que me deje tranquilo? ¿Por qué Dios me va a exponer ante una situación que humanamente no tiene solución? ¿Por qué? ¿Que quiere verme mal? No, quiere verte creer. La única forma que nuestra fe puede crecer no es por lo que yo humanamente puedo resolver. La fe crece cuando veo a Dios obrando en mi vida de manera gloriosa. En cierta ocasión me encontré con una persona que me dijo, pastor, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé fe. Ay, pastor, yo estoy creyendo que Dios me va a dar fe. Y yo agarré y le dije, ¿vos estás entendiendo lo que estás pidiendo? Me dice, obvio, pastor. La fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y yo no quiero desagradarle al rey, así que yo le estoy pidiendo fe. Bueno, te voy a decir básicamente cuál es el fax que recibió el Señor en el cielo de acuerdo a tu petición. A ver, ¿qué fue lo que, querés que te traduzca lo que llegó al cielo con tu petición? Sí, pastor, tradúzcame.
le dije, bueno, vos lo que le estás, cuando le dijiste al Señor, Señor, dame fe, lo que le estuviste diciendo o lo que llegó al cielo fue esto: Señor, por favor, te pido que me pongas en una situación tan extrema, tan delicada, donde no quede ninguna posibilidad humana de resolver el problema, para que tú pongas tu mano y yo pueda salir victorioso. Es decir, en otras palabras, lo que le dijiste al Señor es: ponme en una situación donde no haya solución humana. Ah, no, pastor, eso yo no quiero. Es como ese que un día dijo, ay, pastor, yo le pedí al Señor paciencia, y la gente piensa que Dios del cielo le va a mandar una pastilla de Tranquilán. Sí, la gente dice, bueno, Señor, dame paciencia, y del cielo cae una pastilla que te va a decir, ay, tranquilito, tranquilo. No, o sea, dame paciencia. Lo que le estás diciendo a Dios es, bueno, Señor, ponme rodeado de gente insoportable que me ayuden a desarrollarla. Bueno, descarte, pastor. No pido más fe, no pido más paciencia. ¿Qué más, pastor? No, para. Es que nosotros somos muy místicos. Dígame si no es así. Y en ese misticismo que nosotros vivimos, en ocasiones le decimos, Señor, yo quiero tener los bíceps de Arnold Schwarzenegger. Iba a decir Schwarzelástima. Yo quiero tener unos bíceps inflados así. Entonces la gente dice, Padre, yo te pido los bíceps de Arnold. Ahora lo decreto, bíceps, crece. Y hace así, y lejos de que eso se le levante, se le cae para abajo así. Porque en la mente dice, bueno, va a crecer. No, si vos le pedís al Señor bíceps, lo que te va a mandar del cielo es una mancuerna. Claro, agarrá y hace así, y después, de acá a 30 años, vas a tener los bíceps que tiene Omarcito. Entonces, ustedes saben que yo soy una persona muy observadora. Eso lo aprendí de mi suegra. Soy muy observador. Entonces, en esa observancia, yo me canso de ver personas que profesan ser cristianas en depresión. Y cuando le preguntás el porqué de esa condición, te dicen, es que usted no sabe lo que estoy pasando. Y yo trato de comunicarles que esa situación es el mejor momento para creer en un milagro. Pero cuando vos le abrís la puerta a la depresión te absorbe la fe. Te eclipsa la esperanza y te encierra en un mundo donde no ves salida, y lejos de inspirarte a creer, lo que hace es que te cambia el lenguaje. Comenzás a hablar de una manera derrotista, negativa, comenzás a llenarte de angustia, se te hacen unos nudos acá en la garganta horrible, te comienza literalmente a afectar las pulsaciones del corazón. Comenzamos a tener una serie de complicaciones, tanto en la familia como emocionales, espirituales, y llega un momento en donde colapsamos, donde el estrés y la ansiedad explota y nos desmorona. Y Dios, queriendo que nosotros utilicemos las situaciones extremas para creer en un milagro, para creer que Dios puede hacer posible lo que nosotros no podemos llevar a cabo. Y eso fue el caso de un principal de la sinagoga, que es el milagro que yo quiero compartir con ustedes, que me voy a tomar un par de minutos nada más. Porque para recibir un milagro de Dios no solamente hay que creer, hay que caminar en fe. O sea, tenés que caminar, porque a veces el milagro es espontáneo, es instantáneo. Pero en ocasiones el milagro conlleva un proceso de espera.
porque Dios está formando nuestra fe, porque Dios está probando nuestra fe. Sin embargo, o sea, el milagro que ocurra ya o que ocurra dentro de un mes, eso es lo de menos, lo importante es que ocurra. Y entonces hay gente que no logra ver los milagros de Dios básicamente porque han desarrollado una fe para lo inmediato. Fuerte, diga conmigo, fe para lo inmediato. Y hay milagros que necesitan un tiempo de realización. Pero cuando yo solamente proyecto la fe para recibir el milagro en lo inmediato, a veces aborto milagros que demandaban un poco de espera. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que podáis ser cabales y perfectos sin que os falte cosa alguna. Hay pruebas que demandan un proceso. Entonces hay gente que no recibe, nunca ve los milagros de Dios. Número uno, porque le abren la puerta a la depresión. Número dos, porque solamente han desarrollado fe para lo inmediato. Número tres, no reciben milagro de Dios porque idealizan cómo Dios lo tiene que hacer. ¿Se entiende? Por ejemplo, había un sirio llamado Naamán que estuvo a punto de perder el milagro que necesitaba para su vida de ser sanado de la lepra, una enfermedad incurable para esos días. Y él estuvo a punto de abortar ese milagro porque cuando fue en busca del milagro, él dijo, bueno, yo pensé que el profeta iba a salir y delante del pueblo él iba a poner la mano e iba a invocar al Dios del cielo y el milagro iba a ocurrir. Sin embargo, cuando llega, él había idealizado cómo iba a ser su milagro. Cuando él llega, el profeta no lo sale a recibir, manda a su criado y encima le da algunas cosas que debe hacer para poder recibir la sanidad, y lo manda a zambullirse 7 veces en uno de los ríos más sucios que existen, como el río Jordán. Eso le cambió y estuvo a punto de abortar su milagro porque él había idealizado cómo debía operar la gente que Dios usaría para el milagro. Sin embargo, gloria a Dios que escuchó a algunos que le dijeron, Señor, pero si el profeta te hubiese mandado a pelear un montón de... Lo hubieses hecho, Señor, ¿cuánto más si no te manda a bañarte en el Jordán? ¿Qué perdés con eso? Bueno, él fue, lo hizo y recuperó su sanidad y disfrutó su milagro. Entonces, hay 3 cosas que no nos van a dejar ver el milagro de Dios en nuestra vida. La depresión, es decir, llenarnos de ansiedad, de estrés, de desánimo porque la situación nos supera. Número 2, a ver si tiene buena memoria. Ya se le olvidó. Ya se le olvidó. No, desarrollar una fe para lo inmediato, es decir, bueno, ya, yo creo que Dios lo hace ya, si yo veo que mañana mi condición sigue igual, entonces Dios no hizo el milagro. Y después lo tercero, idealizar. Claro, esos son 3 factores que nos van a prohibir ver un milagro de Dios. Ahora, ¿cuáles son aquellos factores que harán que Dios haga el milagro? Número 1, ya conmigo, descanso. Cuando yo creo en un milagro de Dios, lo primero que debo experimentar es descanso. Porque cuando yo pongo mi situación en las manos de Dios, entonces debo dar por hecho que Él sabe cómo llevar adelante la situación. Hay un pensamiento que dice, no trates de controlar lo que ya pusiste en las manos de Dios. Si lo pusiste en la mano de Dios, ahora descansa, porque Dios nunca pierde el control. Dios es experto en darnos victoria en todo cuando ponemos nuestros problemas humanamente insuperables en las manos de un Dios todopoderoso.
Ahora, quiero que leamos esto. Vamos a ver este milagro y con esto termino, si me ayudas, Aimé. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, es decir, vino alguien que al parecer era un religioso. Ellos básicamente en ocasiones se les dificultaba creer en ese poder maravilloso del Señor. De hecho, en algunas oportunidades, algunos de esos religiosos le atribuían ese poder milagroso de Jesús a Satanás. Pero bueno, en un momento determinado, este líder religioso, que claramente no era seguidor de Cristo, pero podía ver lo que Dios hacía por medio de Cristo, en un momento determinado él tuvo que dejar a un lado su religiosidad y creer que Dios podía hacer un milagro en la vida de su hija. Estaba pasando por un momento muy difícil este hombre. Y la situación era tan extrema que le fue a pedir a aquella persona a la cual él criticaba todos los días. O sea, a ver, uno cuando se encuentra en una situación límite, por lo general, al que más mal le cae es al último al que le va a pedir ayuda. O sea, que la situación no era que la hija estaba pasando por una migraña. Él sabía que su hija estaba muy, pero muy enferma. Y no le quedó otra. Él solamente pudo ver esperanza en la vida de Jesús. Qué lindo que es, mi hermano, saber que cuando todo parece imposible, podemos acudir a aquel que se llama Jesucristo. En Él todas las cosas son posibles. Y dice, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Por eso les dije que Jairo tuvo que preparar su fe para recibir el milagro y soportar el proceso. Si él se hubiese quedado con esa fe para lo inmediato, quizás lo hubiese abortado. Porque yo me imagino que una vez que Jesús lo atiende, y lejos de decirle: no, mira, estoy muy ocupado, voy mañana, lo que Jesús hace es, no, en ese momento Jesús rompe su agenda y dice: vamos, ¿verdad? Vamos. Y en ese momento, cuando van caminando, póngase en los zapatos de ese papá. Dice: wow, ya está, ya Jesús está caminando. Me imagino que cuando lleguemos allá, mi hija ya va a estar mucho mejor. Ya tengo. Y él iba caminando, pero mira lo que pasó. Dice la Biblia: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. O sea que en el camino hacia la realización del milagro, lejos de que la cosa se comenzara a mejorar, se empeoró, al parecer. Porque tal vez en ese momento Jairo tenía fe para creer por la sanidad, pero ahora necesitaba fe para una resurrección. Oh, mi hermano, yo no sé, pero esto es glorioso lo que estamos aprendiendo. O sea, Jairo ahora debía elevar su fe. Y mira lo que le dice Jesús ante ese cuadro. Escuche esto porque es interesantísimo esta historia. Dice: diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Esa pregunta puede tomarse de una manera sincera, como diciendo: ya está, ya no puede hacer más nada, de una manera sincera. O quizás ese término: ¿para qué molestas más al maestro? Como diciendo: deja de perder tiempo con una persona que no tiene poder para eso. ¿Se entiende?
no importa porque yo no estoy dentro de la vida de esas personas. Acá lo que sí importa es que le dijeron, no molestes más al maestro. O sea, parece que Satanás estaba muy interesado que Jairo desistiera. Parece que Satanás estaba muy interesado en que Jairo abortara ese milagro. Pero dice la Biblia lo siguiente: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: Don't worry, no temas, cree solamente. Solamente, a ver, solamente. No dejes que la duda te cree dos pensamientos en la cabeza. Cree solamente. Yo creo que tú eres poderoso. Creo que tú tienes poder, no solo para sanar, sino para resucitar. No le voy a dar mente a otra cosa que no sea tu poder todopoderoso en la vida de mi hija. Cree solamente. No dividas tus pensamientos en ¿será que Dios lo hace? No, porque para conquistar los milagros debemos tener una sola mente, creer. Cada vez que Jesús hizo un milagro, le pedía a la gente que creyera. Y dice, y no permitió que le siguiese nadie. Claro, Jesús dijo, bueno, ¿ustedes quieren ver un milagro? Bueno, número 1, cree solamente. Número 2, prepárate para no darte por vencido si tú ves que la situación después que acudiste a Jesús se empeora. Número 3, rodéate de gente que no te afecte la fe. Porque hay gente que te va a comenzar a rodear y que te va a decir, ya está, ¿para qué? Ay, no seas tan fanático, ese argentino está jugando con tus sentimientos, déjalo, ya está, resignate. No, resignate que se resigne el diablo. Yo creo que mi Dios es poderoso. Yo creo que mi Dios puede hacer posible todas las cosas. Yo me voy a rodear de gente que claramente me inspire. Y Jesús lo entendió y dice, ¿sabes qué? Si vamos camino hacia la casa y esta gente va todo el camino, tiqui, 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 mire, me salió el cubano, tiqui, 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 tiqui. Entonces te come la mente, mi hermano. Entonces, ¿a quién se llevó? Diga conmigo, se llevó a Pedro, se llevó a Jacobo, a Juan, el hermano de Jacobo. O sea, gente de fe. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Por favor, situémonos en esa situación. Había un dolor horrible en ese lugar. Pero mire lo que dijo Jesús. Y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Miren Jesús. Y Jesús dice, la niña no está muerta, sino duerme. Ya cambiaron las lágrimas. ¿Qué hicieron ahora? Hay gente que cuando más cerca estás de ver el milagro de Dios, cambiarán la estrategia. Los que te decían ya no molestes más al maestro, los que hacían alarde, llora, resígnate. Ahora de repente cuando ves que tu fe, lejos de diluirse, se fortalece más, ahora van a comenzar el plan B de Satanás, burlarse de tu fe. Se van a tratar de burlar, van a tratar de ridiculizarte. Van a tratar de hacerte retroceder. Van a banalizar tu fe. Van a hacer cosas. A ver, Satanás no escatima en tratar de ridiculizar nuestra fe. Pero mantente firme. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Mire, dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos. ¿Sabe lo que le dijo? Get out of here, everybody. I don't want incredulators here. Mas él echando fuera a todos, aparte de los que él había tomado, ¿a quién tomó? A papá y a mamá. También personas de fe. Papá y mamá no dejaron contaminarse la fe. Y hoy día te digo lo siguiente, a ti que estás esperando un milagro,
A ti que estás creyendo por un milagro, no te dejes contaminar la fe por los incrédulos o por los que se burlan. Mantente firme creyendo que Dios no avergüenza a los que depositan toda su confianza en su poder. Y entraron, y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. La gente que hoy te dice que es imposible, la gente que se burla de tu fe, quedarán espantados al ver el milagro de Dios en tu vida. Vamos, alguien debe decir: yo lo creo, yo lo creo. Vamos, depresión nunca más, angustia nunca más. Cada adversidad es una oportunidad que Dios tiene para manifestar su poder milagroso en mi vida. Quiero orar por milagros hoy. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Señor, en esta tarde tú sigues siendo el mismo. Yo no sé en qué área tú puedes necesitar un milagro. Aquí vemos que un padre fue en busca del milagro para su hija. Dios es un Dios que hace milagros. Quizás necesites un milagro de sanidad. Quizás necesites un milagro de restauración en tu casa. Quizás necesites un milagro en tu vida. No le des lugar a la desesperanza. No le des lugar a la ansiedad, al estrés desmedido, a la angustia, a la depresión. Hoy es un día para creer en que Dios puede hacer posible eso que para ti es imposible. Solo debes creer. Solo debes creer. Y Dios lo hará. No en tu tiempo, en su tiempo. No como tú quieres, sino como Él quiere. No donde tú se lo digas, sino donde Él lo decida. Solamente tú tienes que poner tu situación en sus manos. Y lo primero que debes verificar es que esa situación que estás poniendo en su mano para que Él haga un milagro realmente no tenga solución humana. Si ya pudiste contemplar que no tiene solución humana, entonces ponla en las manos del Señor y descansa en Él y cree en Él y espera en Él, y Él hará. Deleítate a sí mismo en el Señor tu Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Estira tus manos al cielo. Señor, mira a tu pueblo. Tú mejor que nadie sabes quién está necesitado de un milagro. Oro, Señor, para que pongas tu mano milagrosa en medio de tu pueblo. Que en tu grande amor y misericordia, Señor, los milagros comiencen ahora a manifestarse. Obra, Señor. Quiero invitarte a que todos los que crean en ese milagro le digan: Señor, yo creo. Vamos, este es tu momento. Este es tu momento. Yo no sé, pero tienes que decirle: Señor, yo creo. Yo creo que tú reunificarás a mi familia. Aunque la ciencia, aunque la migración diga que es imposible, yo creo, yo creo. Yo creo que tú tienes el poder para abrir puertas, Señor. Yo lo creo. Vamos, es una mañana de milagros. Es una tarde de milagros. Vamos, es una tarde donde tú puedes decirle: Señor, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. El principal de la sinagoga, Jairo, creyó